En Todo Noticias, la asesoría jurídica con Edgar Gómez Navas. Sus preguntas al 91-222-0808 y 91-222-0809. Bien, esta señal, como todos los días a las 10 de la mañana, 5 minutos, nos indica que ya está con nosotros nuestro abogado de cabecera, Edgar Gómez Navas, que está dispuesto a responder a todas las preguntas que ustedes tengan en los diferentes campos del derecho, porque así es esta sección. 91-222-0808 y 91-222-0809. Recuerden ustedes que este teléfono lo pueden llamar, lo pueden marcar desde donde quiera que nos estén escuchando, que no tiene ningún tipo de truco, que no es una tarifa especial, sino que es un 91 de estos comunes y corrientes. Primero saludemos a don Edgar. Don Edgar, buenos días. Muy buenos días a ti, a Maggie, Natalia, Elmer y bueno, a todos los oyentes. Vamos a darle la palabra a Naidú, que se encuentra en la lucha. Naidú, buenos días, adelante con la pregunta. Hola, muy buenos días, abogado, muy buenos días a todos. Mira, la pregunta es para mi hija. Mi hija ahora tiene 23 años y en junio del 2011 metióle la nacionalidad por opción. Y esta es la hora que no le han contestado. Hemos llamado el otro día a registro y nos han dicho que enviemos una carta preguntando por el número de expediente. ¿Qué debemos de hacer? Gracias. Naidu, en junio del 2011, su hija, entiendo que ya tenía 20 años, ¿no? Sí. Es posible que tenga problemas, porque si solicitó una nacionalidad por opción teniendo 20 años, difícilmente se la van a aprobar. Me gustaría, para ver un poco el caso de fondo y poderle resolver de manera más adecuada, poder ver un registro civil de nacimiento de ella y su registro civil de nacimiento español, ¿vale? Con eso podríamos ir concretando cosas y además de esto, pues una copia de la solicitud. Si usted quiere, nosotros nos encargamos de averiguar exactamente qué está pasando, pero previamente sí que me gustaría darle un concepto jurídico de si tenía usted o no derecho, o bueno, si tenía su hija o no derecho de solicitar la nacionalidad por régimen de opción. Porque así aparentemente y en principio me parece a mí que no, pero tendríamos que mirarlo, ¿vale? Bien, pues ahí está entonces la respuesta para la oyente. No olviden ustedes que cuentan en este momento con el 91-222-0809, porque el otro lo tenemos ocupado, 91-222-0809, para que formulen sus preguntas. El 08 lo van a encontrar ocupado. Bien, pues 10 de la mañana, 10 minutos, preguntas que nos hacen a través de la fanpage. Sí, nos preguntan, tengo un visado de estudiante que me dieron solamente por el semestre que voy a cursar. ¿Qué tengo que hacer para poder renovarlo en caso de querer quedarme en el país? Cualquier visado de estudiante, posteriormente y en principio, debe uno intentar obtener la tarjeta de estudiante. Lo que pasa es que la tarjeta de estudiante normalmente se da cuando el curso que se va a hacer, el programa educativo al que uno se va a acoger, pues tiene una duración como mínimo de 1 año. Pero igual, en este caso, así sean solo 6 meses, habría que intentarlo, ¿vale? ¿Cómo se renueva? Ya no el visado, porque los visados no se renuevan, ya habría que renovar el permiso de estudiante, pues básicamente acreditando que uno continúa realizando actividades académicas, que uno está debidamente matriculado, las certificaciones de asistencia, de haber aprovechado el curso anterior y sobre todo acreditando que uno continúa teniendo un seguro médico en vigor y una estabilidad económica, una solvencia adecuada para poder garantizar la manutención aquí en España, ¿vale? A partir de ahí seguramente que se puede renovar ese permiso de estudiante sin mayor problema. Bien, pues ahí está entonces la respuesta. Rosalba en Las Rosas, buenos días, adelante con la pregunta. Buenos días. Mira, ahora para preguntarle al abogado, es que yo me denegaron la nacionalidad. Entonces, yo recurrí. Entonces, y eso ha entrado en enero, el 13 de enero de este año. Entonces, yo quisiera saber si tendré opción a que me la vuelvan a admitir, porque resulta que me la denegaron porque no había metido los antecedentes penales de Colombia. Pero como yo he vivido siempre en Venezuela, entonces a mí no me dijeron nada en el registro que tenía que llevar eso. Entonces yo llegué y lo mandé a traer,
lo conseguí y lo volví a introducir. Entonces quisiera saber si eso está quiere decir que usted aquí en España se identifica como venezolana, como el pasaporte con el que usted entró, su empadronamiento, sus documentos, todo aparece como venezolana, ¿o no? Sí, como venezolana. Vale. Aparte, mire, la legislación de lo contencioso administrativo no le exige a la administración aprobar absolutamente nada, pero sí le exige, y esto es clarísimo, que cuando un ciudadano le presenta una solicitud y esa solicitud carece de algún documento o le falta un planteamiento adecuado, es decir, que esa solicitud va a llegar a ser subsanada, corregida, mejorada, etcétera, se le tiene que dar lo que se le llama se le tiene que hacer a ese ciudadano un requerimiento, y ese requerimiento es de manera obligatoria, ¿vale? Y luego, si usted contestó a ese requerimiento y aportó ese certificado de antecedentes penales, lo normal es que haya quedado una certificación, una constancia de que usted dio respuesta adecuada a ese requerimiento. Si posteriormente por el mismo motivo le han denegado, por supuesto que lo más seguro y con una buena representación jurídica, segura casi que con toda certeza, a usted terminarán aprobándole su derecho a tener la nacionalidad española. Ahora, si algo se ha hecho mal, si usted no dejó la prueba adecuada de que había contestado ese requerimiento, de que había entregado ese certificado de penales, todavía en esta vía, entregando esa certificación, es muy posible que a usted le aprueben, pero para poderle decir si tiene o no tiene opciones, tenemos que ver la solicitud que usted presentó, el requerimiento, la respuesta a ese requerimiento, la denegación y el recurso que presentó en enero. A partir de ahí, pues ya le podríamos dar un concepto mucho más completo. Bueno. Bien, pues ahí está entonces la respuesta para nuestra oyente. Ya tenemos las 10 de la mañana, 14 minutos. Les recordamos que la línea telefónica que nos queda en este momento libre es la 91-222-0809. Yo la recibo aquí directamente. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama usted? Miriam. Miriam, ¿de dónde lo llama? De Vallecas. Adelante, Miriam, con la pregunta. Bueno, mire, abogado, quería saber, lo que pasa es que el padre de mi hijo había perdido la tarjeta de residencia, entonces que el niño ahora ya tiene la nacionalidad y no sé si es que la puede tramitar mediante el niño. Lo primero, ¿el padre de su hijo perdió la tarjeta por algún problema penal? No, es que él no lo ha renovado, o sea, en sí se ha descuidado, ha hecho el recurso luego, pero ya no, o sea, que no es nada relacionado con el derecho penal, no cometió un delito, nada parecido. No. Vale, pues con absoluta seguridad que por régimen de arraigo familiar él podrá volver a tener sus documentos. ¿Vale? Se lo garantizo. Si se acerca al despacho, con muchísimo gusto nosotros nos encargamos de hacer absolutamente todo para que en el menor tiempo posible él vuelva a tener sus documentos. Bueno. Bien, y vamos con más preguntas. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Patricia. Patricia, ¿de dónde se comunica? De Madrid. Adelante, Patricia, con la pregunta. Abogado, vea, buenos días. Hace más o menos unos 2 años así como 3, así, pasé lo de la nacionalidad y me la denegaron. Me enviaron la carta y tal, pero yo no recurrí ni nada. Ahora yo tengo la tarjeta la de larga duración. El año que viene la tengo que cambiar. ¿La puedo renovar? ¿Me le darán la otra fácilmente o me va a salir algo sobre la nacionalidad? Patricia, si usted tiene algún tema penal, los temas penales siempre tienden a afectar la obtención de cualquier tarjeta de residencia o la renovación de cualquier tarjeta de residencia, y con absoluta certeza siempre van a afectar cualquier solicitud de nacionalidad. Si ese es el caso suyo, tenemos que ver la sentencia, el auto del juzgado de ejecuciones penales que indica cuándo se empieza a cumplir la pena, cuándo se termina la pena, y a partir de ahí saber si usted alcanza a cancelar antecedentes penales o policiales. Eso
poniendo el caso de que estemos frente a un problema que tiene su origen en la comisión de un delito. Si no ese es el caso, normalmente las tarjetas de larga duración lo que más exigen es que se demuestre que la persona ha estado viviendo en territorio español de manera legal y continuada durante los últimos 5 años. ¿Vale? Si usted llena esos requisitos, seguramente no habrá problema, y al igual que le decíamos a Miriam, nosotros con mucho gusto nos encargaríamos de todas las gestiones. Bien, pues le recordamos a usted y al resto de los oyentes que pueden ubicar a Edgar Gómez Navas en 2 números telefónicos, el 91-222-0401 y 91-222-0402. Esos son los teléfonos de Edgar Gómez Navas, que está en la calle Gran Vía 57, planta cuarta, puerta H. Calle Gran Vía 57, planta cuarta, puerta H, que por 35 euros al año ustedes pueden tener una afiliación al despacho para que puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran. No olviden que una consulta en ocasiones no resuelve las dudas que uno tiene. Porque una de dos, o tiene uno que tener todas las preguntas juntas al tiempo, o necesariamente tendría que volver a seguir preguntando. Así que no es buena la idea de pagar por consulta, sino más bien de tener una afiliación anual por 35 euros, solo 35 euros. Don Edgar, son las 10 de la mañana, 19 minutos. Estaría bien que le diéramos el consejo a la gente, el del día de hoy. Gracias. Quería hablar algo de derecho civil, sobre todo los contratos de alquiler, pero ya no de vivienda, que hemos hablado muchas veces de este tema y que seguramente seguiremos hablando, pero, sino que quería hablar era de los contratos de alquiler de negocios. Hay muchas personas en esta época que al quedarse desempleadas deciden abrir un negocio y alquilar un local en el que van a montar un restaurante o simplemente comprar el negocio, que es un puesto de chucherías o lo que sea. Queríamos dar varios consejos cuando usted vaya a hacer un negocio, cuando vaya a abrir un negocio que requiere de un local comercial y vaya usted a alquilar ese local. Siempre tenga en cuenta que es muy importante que en la firma del contrato, que todo lo que no esté en el contrato luego va a generar problemas. Entonces, dentro del contrato tiene que quedar perfectamente establecido que si el local no tiene los permisos o las licencias o el régimen adecuado de aires o el control de ruidos, podría llegar a ser esa una justificación para que usted como arrendatario pues pueda rescindir el contrato sin tener que pagar ningún tipo de indemnización. No se imagina la cantidad de gente, Álvaro, que dice, mire, es que yo alquilé este local porque iba a vender chucherías, pero cuando fui ya a abrirlo y tal, vino la inspección y me enteré de que en ese local solo podía vender agua o solo podía vender otras cosas, pero no chucherías, por ejemplo, o sí, que no podía desarrollar el restaurante que tenía en mente. Entonces, cuando van a reclamar a quien les vendió el negocio, cuando se va a reclamar al propietario del local, pues el contrato, que es lo que rige el negocio que han realizado, no dice nada al respecto, o peor aún, dice que el propietario no se hará cargo de permisos o licencias ni nada parecido, y que no asumirá ninguna responsabilidad. Eso deja en la ruina a una persona y a su familia normalmente, solo ese hecho. Y ya de manera general, no se le olvide nunca establecer la fecha de duración del contrato, cómo se va a renovar ese contrato de alquiler, cuándo termina y cómo podemos terminar y devolver de manera anticipada ese local, siempre cubriéndonos para no perder la fianza o cualquier otra garantía que nos hubieran exigido. Es muy importante, aparte de esto, que usted tenga un buen gestor. ¿Vale? Nosotros, afortunadamente, hace más de 10 años contamos con un gestor que tiene muchísima experiencia. Nosotros, en particular, nos lleva más de 400 empresas de personas afiliadas al despacho que han tenido la suerte de abrir y desarrollar hasta el día de hoy de manera adecuada sus negocios. Entonces, vale la pena que usted se asesore bien y que tenga una persona
que le maneje ese tipo de cosas de manera adecuada. Entonces, pues nada, Álvaro, ese era el consejo del día, recordarle a la gente que con mucho gusto todas esas gestiones, todo ese estudio y la posterior gestión de la empresa como tal, lo podemos manejar como siempre desde el despacho. Pues muy bien, Edgar, porque es absolutamente imprescindible tener ese tipo de recomendaciones. No olviden que aquí cuando un vecino se queja y le dan mucha validez a lo que diga. Así que un negocio insonorizado, por ejemplo, un bar insonor, pregunten o averigüen por qué están vendiendo lo que están vendiendo como primera medida, porque un negocio encartado ya y la insonorización que además cuesta. Don Edgar Gómez, 91-222-0401, 91-222-0402, calle Gran Vía 57, planta cuarta, puerta H. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente, Edgar, a las 10:05 de la mañana aquí en Todo Noticias. Claro que sí, Álvaro, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Hasta mañana. Hola, soy Edgar Gómez Navas, tu abogado. Si necesitas cualquier asesoría en inmigración, extranjería, derecho civil, penal o laboral, no dudes en llamar. Con la seriedad y la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. Teléfono 91-2220-401, 91-2220-402. Ahora en Gran Vía 57, cuarta planta, puerta H. Edgar Gómez Navas, tu abogado.